Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Para mí es un placer estar con todos ustedes en este primer simposio online centroamericano y del Caribe para pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y me permito plantear un tema que me parece de fundamental relevancia, que es la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Antes de entrar en materia, quisiera agradecer especialmente la invitación a la organización y en concreto a Menarini Centroamericano y el Caribe y al programa De Todo Corazón Plus. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, de lo importante que es. Las enfermedades cardiovasculares afectan a todas las estructuras del cuerpo. Todas las estructuras tienen arterias. Todas las estructuras, todos los órganos pueden enfermar. Pero son, como ven aquí, fundamentalmente corazón, cerebro y probablemente, además de riñón, los miembros inferiores que vienen representados aquí en esta arteriografía. Las estructuras que con más frecuencia van a enfermar. Sabemos que enferman por dos tipos de enfermedades vasculares que veremos a continuación, pero conocemos desde hace mucho tiempo que existen factores de riesgo que modifican la probabilidad de tener alguna de estas enfermedades, lo aumentan. Los factores de riesgo más importantes son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo y los niveles muy altos de colesterol. Por eso se ha estratificado, como ven en esta diapositiva, fíjese fundamentalmente en la parte izquierda de la diapositiva, porque se puede estratificar a los pacientes según su riesgo vascular, en bajo o moderado, y lo que es más importante, porque son grupos de riesgo importante para padecer estas enfermedades vasculares, los de riesgo alto o muy alto. Dos matices. Miren, los de riesgo muy alto, para que se hagan una idea, todas las personas que han padecido un infarto de miocardio o un ictus son de riesgo muy alto. Los pacientes diabéticos que tienen lesiones en el riñón o tienen alteraciones en el filtrado son de riesgo alto. En ambos casos, la probabilidad de padecer una complicación vascular está muy elevada. ¿Y esto por qué les atañe a ustedes esta información? Pues es muy importante, es relevante, porque el tratamiento de los diversos factores de riesgo se hace en función de la cantidad o el grado de deterioro y del nivel de riesgo. Les pongo ejemplos prácticos. No se trata un colesterol porque tengas 200 de colesterol. Se trata un colesterol en función del grado de riesgo de forma distinta. Si es mucho más intensivo si eres de riesgo muy alto que si eres de riesgo moderado, o incluso el riesgo bajo, no se trata. Por tanto, los tratamientos dependen de la cantidad de la anomalía cuantitativa y de en qué grupo encajas. Lo mismo ocurre para la hipertensión. No es lo mismo tratar una hipertensión en un sujeto que está clasificado como de muy alto riesgo de padecer enfermedad vascular que en uno de riesgo moderado. Pero fíjense si hemos avanzado, yo sí que les va a parecer interesante que incluso tenemos tablas que no solo estratifican en riesgo, sino que ayudan a predecir la enfermedad vascular, no, la edad vascular de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que un paciente puede tener una edad biológica de 60 años y la edad de sus arterias ser de 80. Les pongo un ejemplo. Un varón de 57 años que fuma, que tiene una tensión arterial elevada, sistólica de 162, la alta, y colesterol elevado de 195. Vamos a ver qué edad tiene, son 57 años. ¿Cuál es la edad de sus arterias? ¿Cuál es su edad vascular? Vamos al grupo de es fumador, varón, fumador, estamos en esta columna, y tiene una edad de 57 años. Está por encima de 55 y antes de 60. Está en este bloque. Tiene una tensión arterial de 162, más de 160. Está en esta fila. Y un colesterol de 195. Está en esta fila.
por tanto, está aquí. Resulta que este señor de 57 años, aplicando estos criterios, la edad real de sus arterias es de 73 años. Esto es una información muy útil para que comprendamos cuál es nuestra situación. Quizás nos enteremos más del riesgo diciéndonos cuál es la edad vascular que diciéndonos en qué riesgo tenemos de padecer una enfermedad, si es un riesgo moderado, alto o muy alto. Fíjese qué interesante. Hablando de la enfermedad vascular, como les dije, hay dos tipos. El tipo más interesante, muy frecuente, es el de la producción o acúmulo de grasa, de colesterol, en el interior de las arterias, como ven aquí, hasta el punto que estas placas de ateroma, se llama así, placas de ateroma, provocadas por efectos de daño sobre el vaso y que constan de acúmulo de grasa y células inflamatorias, obstruyen la luz y forman un trombo. Y si obstruyen la luz de la arteria, el interior de la arteria, esa cañería ya no deja pasar sangre. Fíjese como en esta figura se ve muy bien. Normal, empiezas a acumular grasa, aquí más, aquí mucho más, y aquí apenas pasa sangre y menos si se trombosa. Esto es la causa de infartos agudos de miocardio, esto es la causa de accidentes cerebrovasculares que los llamamos también ictus. Ictus o accidentes cerebrales vasculares es lo mismo. Fíjense en esta imagen de una placa de ateroma marcada por la flecha. Dirán, yo no entiendo esto. Bueno, es muy fácil. Esta es una arteria a la que le han metido contraste y aquí ya no pasa sangre porque se ha formado un trombo sobre esa placa. Fíjense lo que ha pasado después de meter un catéter y dilatarlo. Ha recuperado el flujo. Fíjense qué diferencia había entre la arteria obstruida y la arteria recanalizada. Si no se recanaliza, puede necrosarse, morir parte del tejido cardíaco. Y hoy tenemos técnicas que ven, como esta que ven ustedes aquí, esto no es una pieza extirpada en un quirófano, esta es una reconstrucción con una técnica de imagen de una pared cardíaca en la que se ve un área mucho más pálida que se corresponde al área infartada porque una arteria se trombosó. También esta trombosis puede suceder, como ven aquí, ven esta zona que no está tan negra, ahí hay un trombo, afectar al cerebro y provocar un infarto cerebral, un ictus. Como ven aquí, se ve en una zona desvitalizada, negra. Fíjense dónde está. Esto es normal, esta es una zona infartada porque una placa de ateroma la ha obstruido. Segundo tipo de enfermedad. Esta enfermedad vascular afecta a cualquier vaso, de cualquier tamaño, a cualquier arteria, y lo que ocurre es que se produce un aumento del espesor de la arteria y pasa menos sangre por el interior porque las capas internas, si me permite la expresión, se han hecho más gruesas, se han hipertrofiado. ¿Y qué enfermedad provoca esto? La hipertensión. Y esto provoca que haya infartos cerebrales más pequeñitos. Aquí una pequeñita arteria. Fíjense aquí, a diferencia del gran infarto que vimos, cómo puede haber infartos más pequeños que se llaman lacunares. Y muchos de estos infartos pequeños también provocan demencia vascular. Fíjense que la demencia, entendida como el fallo en la memoria, pierdo la capacidad de recordar como fase inicial de la enfermedad y después voy perdiendo habilidades normales de la vida, eso es la demencia, se debe a una causa, que es la enfermedad de Alzheimer, o bien a la demencia por hipertensión, por tener esto. Fíjense lo importante que es tener controlada la tensión, porque estas pequeñas lesiones son la causa de demencia. Esa demencia que decimos es que tiene demencia senil, es porque es demencia por un anciano, no es correcto, es demencia vascular y la causa más importante es la hipertensión. Por eso se ve mucho en mujeres, porque las mujeres tienen en general más vida, alcanzan edades más avanzadas y por eso se ve este tipo de demencia. El varón ha fallecido antes. Fíjense, un cerebro joven, normal, y un cerebro envejecido en un paciente hipertenso. Por eso es tan importante
controlar estos factores de riesgo. Y ahora analizamos factores de riesgo que tienen que ver tanto con la enfermedad por placas de ateroma, que vi al principio, o con la enfermedad que provoca hipertrofia, obstrucción por dentro, porque se hace más grueso la arteria. Pero aquí, fundamentalmente, el primer factor, que es el tabaco, influye en las dos, pero sobre todo en las placas de ateroma. Los fumadores tienen tendencia a tener mucha placa de ateroma que se rompe, mucho infarto de miocardio, más ictus. Mucho infarto, más ictus por placas de ateroma que se rompen. Y el otro gran factor causal son los niveles de colesterol. Aquí tienen ustedes una bola magnificada de colesterol a nivel microscópico. Tener muy elevados los niveles de colesterol es un predictor, facilita esa enfermedad, hace que pase al interior de la arteria y se acumule la grasa de colesterol causando la placa de ateroma. Así que las personas que tienen elevado el colesterol tienen más riesgo de tener placa de ateroma. También la hipertensión provoca enfermedad con placa de ateroma o ser diabético, pero sin duda, si tuviéramos que escoger dos objetivos estándar muy ligados a la enfermedad por placa de ateroma, niveles altos de colesterol y tabaquismo. Fíjense lo de los niveles altos de colesterol, que en la actualidad esta tabla viene a poner de manifiesto que las personas que han tenido un infarto de miocardio, muy alto riesgo, aquí lo tienen ustedes, los niveles de colesterol que tienen que tener es inferiores a 55. Yo sé que muchas personas en la población tienen 130, 140, 120. Tienes que tener menos de 55. Y si lo tienes, garantizas que el riesgo de un nuevo infarto sea mínimo. Para que vean lo importante que es el colesterol, porque si lo reducimos, conseguimos beneficios. ¿Y con qué los conseguimos? Con esta medicación, con estatinas y con otras medicaciones. Cuando hablamos de reducción de colesterol, la medida más importante son los fármacos. Después hablaremos de otras posibilidades que son importantes. Pero cuando has tenido un evento, o eres un paciente, un evento es un infarto, o un ictus, o eres un paciente de alto o muy alto riesgo, tienes que tomar fármacos para llegar a esos niveles de colesterol. No se consiguen esos niveles con otras medidas. Esto es importante. Medicación si has tenido un infarto y tienes niveles bajos de colesterol. Niveles altos de colesterol, perdón. No es suficiente con una vida sana. Bueno, ¿y qué les parece en esta diapositiva? Simplemente, aunque viene en inglés, está hecha con población de médicos españoles, lo difícil que a veces es esto que les he dicho, cuando resulta que en una encuesta que se hizo, los médicos, cuando se encontraban a pacientes que no tenían los niveles de colesterol que tenían que tener tan bajos, como he dicho, casi el 68% de los médicos, bueno, pues no hacían nada. Solo un 32% lo cambiaban el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil llevar no solo a la población, sino a los propios facultativos el hecho de ser tan intensivo a la hora de bajar los niveles de colesterol. Pero se ha demostrado, esta medida es imprescindible para que se reduzca el riesgo de un nuevo infarto de miocardio. Otro factor es la hipertensión arterial, ligada tanto a la placa de ateroma como a la enfermedad en la que se engruesa el vaso. Las cifras de hipertensión arterial se han establecido en 140 milímetros de sistólica o más, se es hipertenso. 90 o más, se es hipertenso de diastólica. Da igual, no hace falta tener las dos elevadas. Con cualquiera de las dos elevadas es suficiente. Y si tienes las dos, igualmente. Fíjense en esta tabla cómo ha crecido en los últimos 30 años la incidencia de hipertensión. Fíjense en Europa y en América, cómo cada vez barra roja, la actual, ha aumentado un 41% en 30 años. Pero bueno, en la población asiática, muchísimo más. La tasa de hipertensión es impresionante. Bueno, ¿y esta gráfica qué nos dice? Stroke es ictus, esto es enfermedad coronaria, esto es enfermedad cardiovascular y esto es fallo cardíaco. Que todos los estudios han demostrado que una reducción de solo 5 milímetros de mercurio tiene un beneficio reduciendo infartos, ictus e insuficiencia cardíaca muy importante.
aparentemente reducciones pequeñitas tienen un gran beneficio. Conclusión, merece la pena controlar y luchar para tener un buen control de la hipertensión. Otro elemento interesante que deben conocer es que la hipertensión arterial se establece a partir de 140 y 90, pero fíjense que las personas que están cerca de 139, entre 130, sobre todo 135 y 139, también se las considera en el momento actual un elemento de riesgo. Es decir, lo bueno es tener menos de 130, menos de 85, aunque hipertensión sea 140-90. Y en esta, lo único que queremos transmitir es que el objetivo de la tensión arterial cambia un poco con la edad, pero que tiene que ser siempre inferior a 140-90. Y por último, sí que anima mucho al control el que todas las organizaciones internacionales han acabado por reconocer el papel que tiene el propio paciente en su control con las tomas domiciliarias con aparatos de automedida, que se han convertido en un elemento que garantiza que el control se pueda hacer bien, correcto y no dependiente de la visita al médico. Otra enfermedad que hay que prevenir, la diabetes, definida por niveles de glucosa en sangre superiores a 125 miligramos. Fíjense cómo es el mapa mundial de la diabetes. Cada vez va aumentando en la población conforme aumentan los hábitos de vida nocivos, la tasa. Hay países en rojo que la incidencia es muy importante. La diabetes está muy ligada a la obesidad, sobre todo la diabetes tipo 2, no la diabetes tipo 1, que es de jóvenes, de niños y que tiene un origen como una enfermedad inmunológica. La diabetes tipo 2 tiene mucho que ver con una herencia genética, pero con un exceso de ingesta de calorías en la alimentación. Sobre todo con una visión corporal en la que la grasa en el varón se acumula a nivel del abdomen. Sería la barriga. Esa es la que da riesgo de padecer diabetes. Bueno, hay un punto importante. Se han desarrollado fármacos que controlan la obesidad y por tanto controlan también la diabetes. Están próximamente a salir fármacos que tienen la capacidad de hacer bajar en un porcentaje importante de personas cantidades impensables de peso. Piensen en un fármaco o fármacos que están saliendo y que van a salir que son capaces de reducir 20-25% del peso. Es decir, una persona que pesa 120 kilos, con estos fármacos que se administran por vía subcutánea, puede pasar a pesar 100 kilos. Una reducción que no se encuentra fácilmente con otras fórmulas o tratamientos. Hemos visto lo más contundente, que es tabaco, hipertensión, diabetes, colesterol y cómo hay que hacer para reducirlo. Colesterol y hipertensión casi con seguridad necesitan fármacos. Pero hay otras medidas que podemos utilizar que son útiles para la salud vascular. El ejercicio físico, sin duda. Pero ojo, el ejercicio físico da salud global. Se ha visto que es muy relevante para muchos aspectos vitales, pero no es tan importante como el tener un buen peso. Segundo punto, y aquí lo pongo, hay que identificar las barreras. No se le puede decir a todo el mundo que haga el mismo tipo de ejercicio físico. No se le puede pedir a una persona que tiene una artrosis en la rodilla que salga a caminar todos los días 4 o 5 kilómetros. Hay que prescribir el ejercicio físico que mantiene el buen tono y que es apropiado a cada persona, a su trabajo, a su edad y a su ámbito familiar. Y ahora, en la segunda parte de mi intervención, me centraré en recomendaciones fundamentalmente dietéticas, el estilo de vida. ¿Qué puedo hacer yo para, si tengo que tomar fármacos, ayudar? O si estoy en una condición de riesgo medio o bajo, no tomo, pero evitar tener los problemas vasculares que he mencionado. Ayudan a los fármacos, no los reducen o eliminan, pero ayudan, son muy importantes o en las personas de bajo riesgo son el elemento fundamental. Les aporto las
recomendaciones de la Sociedad Española de Aterosclerosis que son, podríamos haber puesto las de cualquier otro escenario porque son muy parecidas. Haré alguna adaptación respecto al área geográfica. Y empezaremos con las evidencias. Este es el primer mensaje interesante. Los productos lácteos, enteros o desnatados, tienen un efecto neutro o de reducción muy moderada del riesgo vascular. O sea, que hacen poco. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa cantidad de noticias que hay y hábitos sobre, yo es que consumo leche desnatada, bueno, pues usted puede consumir leche desnatada o con cualquier variante, pero con respecto al riesgo vascular afecta poco. Como ven, el pensamiento común va por un lado y la realidad científica va por otro. El consumo de queso es, a más consumo de queso, menos riesgo tienes de enfermedad cardiovascular. Hay que hacer aquí una salvedad. Los quesos muy madurados tienen mucha sal y esos no. Hablaríamos de quesos frescos fundamentalmente. ¿Qué pasa con los huevos? Los huevos sabemos que se puede consumir. Aquí no es que tengan beneficio. Aquí es que lo que se ha demostrado es que no son perjudiciales. O sea que uno se puede comer un huevo diariamente con total tranquilidad, que aunque tenga el colesterol alto, no le va a aumentar el colesterol en absoluto, ni va a condicionar un mayor riesgo vascular. Comerlos con precaución, la precaución es comer 1 o 2 huevos al día máximo, no incrementan el riesgo vascular. Las carnes, bueno, esto es fundamental. Las carnes procesadas, que son las elaboradas industrialmente, por ejemplo, toda carne que viene empaquetada y que es utilizada, por ejemplo, en grandes centros comerciales o en la comida que llamamos basura, las carnes procesadas en general, las manipuladas industrialmente, en general aumentan la mortalidad, el desarrollo de diabetes y eventos cardiovasculares. En cambio, la carne blanca, la de las aves, el pollo, y la magra, que viene aquí lo que se conoce como las áreas de solomillo, etcétera, el filet mignon en francés, ¿no? Pues se sabe que comiendo con precaución no aumentan el riesgo. No son beneficiosas, no reducen, pero tampoco aumentan. En cambio, sabemos que las carnes procesadas sí incrementan la mortalidad. Con respecto al pescado y el riesgo vascular, sabemos que el consumo de pescado o marisco 3 veces por semana, sobre todo si es pescado azul, salmón, sardinas, arenque, etcétera, reduce el riesgo. Esto reduce. Los suplementos de aceite no. Pasamos a un punto muy importante, verduras, frutas. Bueno, las legumbres reducen el colesterol y reducen el riesgo cardiovascular. Claro, todo esto es cuando uno lo consume de forma habitual. Y a mí me ha parecido aquí, dentro de las recomendaciones, una que es muy interesante, porque si en el plato aunas legumbre con cereal, pues todavía mejor. Hay un efecto sinérgico. Un ejemplo, arroz con lentejas. Esto comiéndolo pues 3-4 veces a la semana. Lo ideal, ya lo adelanto, es una dieta variada donde quepa todo y se evite lo nocivo. Sobre el consumo de frutas y verduras, pues reduce la mortalidad el consumo de 4 o 5 porciones diarias de fruta. A más fruta, más reducción, y las patatas cocidas sin sal son neutras. Igual que la carne, neutro. Vayamos reconduciendo alimentos neutros, alimentos que reducen el riesgo y alimentos que desgraciadamente aumentan el riesgo. Esto es muy importante. Los frutos secos, sobre todo las nueces, tienen un efecto reductor del colesterol y sobre todo asociado a dietas en las que predominan legumbres y pescados, que es lo que en Europa se conoce como dieta mediterránea, pero es legumbre y algún día a la semana pescado. Los frutos secos son muy beneficiosos. ¿Qué cantidad? Pues lo que vendría a ser un puñado que cabe en la mano de frutos secos al día, suficiente. Efecto beneficioso. Muy interesante también, ¿verdad? Porque en contra de lo que se ha dicho muchas veces, el cacao y el chocolate no manipulado industrialmente, tiene efectos reductores del colesterol y reduce la hipertensión arterial. En general, es muy beneficioso.
El café consumido, no como consumimos en Europa en algunos sitios, que está modificado y quemado, sino el café en general, o té, se asocia a una reducción cuando el consumo es moderado. Se considera moderado cuando se toman máximo lo que sería el equivalente a 3 tazas de té o café. Y esto también es nuclear. Las bebidas azucaradas industrialmente aumentan la obesidad, el síndrome metabólico, el riesgo de tener infartos y la diabetes mellitus. Todas estas bebidas azucaradas son lo que está causando un factor fundamental en la obesidad, diabéticos, se hace uno diabético y además en el riesgo de infartos, enfermedad cardiovascular. Y ya vamos acabando esta parte. La evidencia sobre el consumo de sal. Miren, la sal, si se reduce, se controla mejor la hipertensión arterial y si se consume mucha sal, hay más mortalidad. Pero esto de la sal es importante porque los alimentos llevan sal, algunos naturalmente. De lo que se trata es de no asociar gran cantidad, pero sobre todo de no consumir alimentos precocinados o preparados o enlatados, que son los que llevan sal. Por tanto, lo que lleva más sal es una lata como un alimento, un envase. Todo lo preacondicionado industrialmente lleva sal. Si evitas eso, te puedes echar un poco de sal en una comida y no tiene un efecto deletérea. El procesado, el manipulado, hace perder a los alimentos nutrientes beneficiosos, sobre todo cuando han sido cocinados a temperaturas altas. Y en general, los procesados son pro obesidad, pro factores de riesgo cardiovascular. Vean la bolsa de patatas fritas. Y los diversos tipos de dieta. Bueno, la dieta mediterránea, que precisamente en Europa ya casi no se hace, porque hay que comer legumbre y verdura casi todos los días y de vez en cuando comer pescado 3 o 4 días y mucha fruta, no se hace porque exige mucho tiempo de condimentación y la vida moderna lleva a evitar estos tiempos prolongados, pues sabemos que reduce el riesgo vascular. De hecho, la dieta mediterránea más nueces es la única que ha demostrado que reduce la muerte cardiovascular. Esto es muy importante. Las dietas vegetarianas tienen un efecto positivo, igual que estas dietas que reducen la presión arterial. Pero una cosa es tomar la dieta concreta de forma habitual en tu vida y otra cosa son las dietas que sirven para adelgazar. Las dietas que sirven para adelgazar son el tratamiento de la obesidad y el beneficio no es por la dieta, es porque pierde peso. Y ya estoy acabando con algunas cuestiones, unas pinceladas que a mí me llaman la atención y que creo que el que está implicado en la prevención debe conocer. Primero, que el estrés, lo que conocemos con la ansiedad, la angustia, en un estudio que se hizo en mujeres, como ven aquí, las mujeres con estrés tenían más eventos cardiovasculares. Que la disfunción eréctil en el varón, sobre todo si es una disfunción eréctil severa, que tiene una manifiesta incapacidad para la erección, se asocia a más riesgo vascular. Es un marcador de que tus arterias no funcionan bien. Y después la enfermedad cardiovascular en la mujer. Cosas distintas hay entre la enfermedad cardiovascular en la mujer y en el hombre. Sobre todo, tengan en cuenta que la mujer está protegida de la enfermedad cardiovascular mientras tiene un clima hormonal en la época de fertilidad. Y a partir de la menopausia tiene un cambio brusco y el riesgo vascular aumenta de forma notable. Pero sobre todo, y este es el último punto, no está bien representada y se tiende a quitar importancia cuando una mujer ha tenido un infarto o tiene riesgo vascular. Este es un punto bien conocido y en el cual en este momento estamos todos trabajando y luchando para que se evite este elemento discriminativo en el manejo de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y para finalizar, como puntos clave yo les diría que en la enfermedad cardiovascular, ¿qué podemos hacer? Pues en determinados puntos, cuando somos sujetos de alto riesgo, hemos tenido un infarto o un ictus, es imprescindible el manejo terapéutico para el control, el manejo con fármacos para el control de las cifras de colesterol, de lípidos. Debemos dejar de fumar, debemos controlar la diabetes. Y además, y sobre todo en el resto de los que no han tenido eventos, las medidas de vida saludable que he comentado en la medida de lo posible son muy importantes para poder garantizar
un mejor futuro, una mejor salud cardiovascular a toda la población. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con todos ustedes. Un cordial saludo y me permito también un abrazo para todos. Muchas gracias.